por lo Bien, menos, bueno, claro. ya Así, que mi esposa está ahorita en una tarea de la escuela, de los muchachos de bachillerato que estaban presentando unos exámenes y ella mm, está corrigiendo. claro. Sí, yo sé, uno tiene 10.000 cosas, ¿no? Por eso las dejamos grabadas como una opción, de que puedan entrar y verlas, ¿no? Y por eso a mí me gusta dejarles el PowerPoint porque pueden visualizar mejor las cosas, ¿no? Así que Rebeca, gracias. Tú pues puedes apagar tu cámara si necesitas, no hay problema. Aquí nos quedamos. Vamos a hacer una oración para comenzar. Sí, y ahora me das para compartir mi pantalla o dame para compartir pantalla y ahora hacemos la oración, ¿no? Aquí estamos. Listo, déjame ir a slide. No, esta no es, espérame, siempre hago lo mismo. Slide. Ahí estamos. Esta es, listo. Aquí estamos. Así que bueno, César, hacemos una oración, bendecimos tu vida, vamos a bendecir la vida del resto de los hermanos. Amén, Padre amado Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana que ha tomado todo este certificado, que ha llegado a esta clase, Dios, para aprender de los finales de los tiempos, para emprender la escatología, las bendiciones del reino de Dios, Señor, lo que significa vivir y estar en tu reino. Así que yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, bendigo sus vidas, sus hogares, Señor, te pido que si alguno está en necesidad o pasando por alguna lucha, tú bendigas sus vidas abundantemente, tú los afirmes en Cristo y les permitas, Señor, ir creciendo a la imagen de Cristo, que todos estos conocimientos que ellos están adquiriendo, Señor, puedan ser un instrumento, puedan ser usados para que el reino de Dios sea extendido, para que en sus ministerios produzcan fruto y fruto abundante, Señor, y muchas almas y muchas personas lleguen al conocimiento de Cristo. Así que gracias, Señor, yo menguo, me pongo en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos estudiantes, y como sabemos, estamos hablando del reino de Dios y estamos hablando de la escatología, ¿no? La ciencia que estudia los finales de los tiempos de Dios, los tiempos como habla Hockeman en el libro, los tiempos ya inaugurados, el reino de Dios que se inaugura con Cristo, pero que también esperamos una culminación final a la cual todavía no hemos llegado, ¿no? Y en esa culminación final, en el libro de Apocalipsis, en muchos otros textos, encontramos mensajes, palabras que nos ayudan a entender en nuestra capacidad, ya digo, en nuestra mínima capacidad humana, cómo van a ser estos acontecimientos que todavía no se cumplieron, ¿no? Hubo acontecimientos profetizados, ¿no? Como hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento, los profetas anunciaban la llegada del Mesías y vimos, ¿no? El reino inaugurado, vimos que el reino se inaugura a través de Jesús. Y se cumplen muchas cosas y se cumplen las profecías dadas en cuanto al Mesías, al rey que vendría, ¿no? Al siervo sufriente, al que entregaría su vida. Y quedan muchas cosas por entender. Y obviamente nos basamos en teorías porque estas cosas no se han cumplido. Una teoría es una versión, un concepto de algo basado en realidades que se asumen, ¿no? Realidades que vemos. Obviamente, lo que se estudia y se aprende en cuanto al plan escatológico está basado en textos bíblicos, está estudiado, analizado, pero no dejan de ser teorías porque los tiempos no llegaron. Y en realidad esperamos el cumplimiento de estas cosas, pero solo Dios sabe exactamente cómo van a ser, ¿sí? Así que hoy vamos a darle un repaso. Sé que en tu libro de la Biblia y el futuro tú estás leyendo estos temas, pero quise hacerte un PowerPoint con las definiciones y algunos textos bíblicos y las posturas en cuanto a estos tres temas que son importantes comprender, entender, tener un conocimiento sobre ellos, ¿no? Que es la gran tribulación, cuándo será la gran tribulación, cómo será el rapto y el milenio, ¿sí?
Y como todos sabemos, cuando hablamos de los tiempos finales, en general la gente, la sociedad entra como en un caos, en una crisis, ¿no? Tú sabes, llegaron acontecimientos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando íbamos a entrar al año 2000, pues mucha gente decía que se iba a acabar el mundo, que iban a pasar grandes cosas. Y no pasó nada, pues son teorías de las personas, del mundo. Y así quizás tú también escuchaste en ciertos momentos, ¿no? Que bueno, que se dice que se va a venir el fin del mundo y que porque pasa eso. Pero nosotros no nos basamos en esas teorías llenas de miedo que da el mundo, ¿no? La gente dice, bueno, es que ahora que pasa esto estaremos cerca del fin, no estaremos, ¿no? Y la palabra es clara, que solo Dios conoce el tiempo y la hora. Y la Biblia dice, un día son como 1000 años y 1000 años para un día. Así que nosotros tenemos que vivir con la certeza de que Dios va a culminar la historia. Pero no podemos vivir con la certeza de saber cuándo va a culminar la historia. Nosotros deberíamos vivir como los cristianos de los primeros tiempos, ¿no? En el libro de los Hechos, los cristianos de los primeros tiempos eran llamados los del camino, porque ellos que habían estado con Jesús y que Jesús le dijo que regresaría, volvería, ellos lo tomaron de una forma literal, donde ellos pensaban que la venida, la segunda venida de Cristo iba a ocurrir en esos días. Y entonces ellos vivían como esperando moverse y eran llamados los del camino. A medida que pasan los años, tú conoces también la historia como yo, pues la venida de Jesús no ha llegado todavía y pasaron más de 2000 años de esto. La iglesia se empieza a institucionar, se empieza a organizar. Y dejamos quizás de tener esa expectativa que tenían estos primeros creyentes, pero nosotros seguimos siendo los del camino. Tú y yo seguimos esperando la segunda venida de Cristo, seguimos esperando al Señor, y seguimos, ni siquiera sabemos si un día Dios nos llama. Y ahí está nuestra ida, nuestra partida al reino de los cielos. Pero seguimos y necesitamos entender, y la iglesia necesita tomar esa actitud expectativa en cuanto al reino de Dios y a que un día Jesús viene y viene por su iglesia, por una iglesia santa y sin mancha, ¿sí? Así que quiero empezar con esto, quiero aclarar que por favor tú respeta, como yo te dije, estas son teorías y como tú ya habrás leído y habrás estudiado, hay diferentes teorías, ¿sí? Y algunas denominaciones o iglesias apoyan una teología, una de estas teorías y otras otra, pero nosotros todos en Cristo entendemos que la segunda venida del Señor está y que más allá de que coincidamos si la gran tribulación es antes o es después, todos coincidimos que Cristo vuelve y vuelve por su iglesia, ¿sí? Entonces es importante guardar el respeto. Tú vas a aprender las diferentes teorías y las estás leyendo en tu libro, pero por favor, si Dios te puso donde te puso, respeta, ¿no? Las teorías que tu iglesia, que tu denominación responde, ¿no? Porque otra vez, como son teorías, no podemos decir, bueno, esta es la correcta, esta es la incorrecta. Nosotros nos afiliamos a una de estas teorías y creemos, ¿no? Yo pertenezco a la denominación cuadrangular hace 25 años y obviamente ella responde a ciertas teorías, ¿no? En cuanto a cuándo será la segunda venida y cómo será la tribulación o el rapto o el milenio. Y yo respeto y respondo esto, pero como maestra entiendo que tenemos que estar abiertos a escuchar las diferentes teorías y a tomarlas en cuenta como válidas, ¿sí? Aunque nosotros cada cual quizás tengamos nuestra teoría, ¿sí? Así que quiero aclararte esto. Porque a veces estos temas se prestan bastante a confusión, ¿no? Y quizás tú después dices, bueno, pero es que a mí me enseñaron esto y acá me dicen esto, pero no te dejes confundir. Tú tienes como estudiante bíblico que conocer y tener tu mente y tus espectros abiertos a los conocimientos, ¿no? Como dijo Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Tú retén en tu corazón y por favor guardas tus enseñanzas con temor y temblor, porque Dios sabe qué es lo que te han enseñado y lo que tú y yo necesitamos guardar, ¿sí?
La Biblia nos presenta la escatología de una manera muy diferente a la del mundo. Como yo te decía, la gente entra en crisis, la gente habla del mundo, habla de los finales de los tiempos con miedo, con pánico. La gente tiene miedo a todas estas cosas porque las personas que están afuera de Cristo no conocen su destino final. Y entonces miran y aún miran la Biblia y el Apocalipsis y lo toman como libros que atemorizan, o miran los finales como tiempo que atemoriza. Pero no es así. La Biblia no nos presenta la escatología, no es como un rompecabezas complicado, no es algo complicado que Dios nos ha dado, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios que nos da las cosas a la manera que tú y yo podamos entenderlas, ¿sí? Sino que nos presenta la culminación del plan redentor de Dios. Los últimos tiempos es el plan redentor de Dios comenzó. Todo comenzó en Génesis y el hombre, Adán y Eva pecaron y entonces se necesitó un plan redentor. Se inicia el reino de Dios, Jesucristo viene, va a la cruz, paga por nosotros nuestros pecados, el reino inaugurado, iniciado, ya estamos dentro del reino de Dios, pero llegará un día donde el plan redentor tiene que culminar. Y entonces la escatología, la Biblia nos habla de la culminación del plan redentor. El libro de Apocalipsis no comienza con un caos, comienza con esta declaración. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que un día que sucederán pronto, las cosas que nos han de venir, ¿no? Así que es una revelación de Dios para que nosotros estemos tranquilos, que si hay cosas, y yo digo que estemos tranquilos, que tengamos una urgencia de compartir a Cristo, porque la Biblia es clara que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sin Él. La Biblia es clara que existe el cielo y existe el infierno, que existe el bien y que existe el mal, que un día llegará el juicio final de Dios. La Biblia es muy clara, pero no para que nosotros tengamos miedo, sino para que nosotros tengamos urgencia de llevar el reino de Dios a todas las criaturas, para que todos tengan la posibilidad. Yo siempre le digo al Señor, Señor, mientras yo esté en este mundo y viva, yo quiero que cada persona que yo pueda tener delante mío, yo pueda ofrecerle la posibilidad de encontrar a Cristo y encontrar el reino de Dios como yo la tuve un día. Después, si las personas toman o no toman la posibilidad, ya va a ser una decisión personal entre la persona y Dios. Tú tomaste igual que yo esa posibilidad, por eso estás en estas clases. Y hay gente que quizás no la tome, pero nuestra urgencia tiene que ser, como dice Pablo, llevar ese ministerio de la reconciliación, llevar esa posibilidad para que todos tengan la chance de conocer a Cristo y de entrar al reino de Dios, ¿sí? Por lo tanto, voy a seguir aquí con mis slides. Según Anthony Kokeman, que es el autor del libro que estás estudiando, dice, la escatología no es solo un estudio del futuro, es el estudio de cómo Dios está llevando la historia a su cumplimiento, lo cual esto significa el futuro no está fuera de control de Dios. No hay futuro incierto para Dios. Dios tiene el control. Nosotros tenemos que confiar en ese control divino. La historia tiene una dirección, tiene un comienzo, tiene una dirección, tiene una organización y tiene un fin programado. Y Cristo está en el centro de todo. Cristo es el eje, la piedra angular, el eje central de toda esta historia, ¿sí? Así que hoy vamos a mirar tres temas claves que están dados, parte en el Apocalipsis, parte también en otros textos en cuanto a la escatología, que son la gran tribulación, el rapto y el milenio, ¿sí? Pero no como temas aislados, sino conectados con el evento central que nosotros vemos, que es la segunda venida de Cristo, ¿sí? Si hay algo en que todas las teorías coinciden, es que Cristo vuelve. No hay ninguna duda de eso.
Todos coinciden que hay una segunda venida, todos coinciden que va a existir la gran tribulación, todos coinciden en que hay un rapto y en que hay un milenio. Lo que vamos a ver y quizás ya estuviste leyendo es que no coinciden en los tiempos que se dan las cosas, ¿no? Algunos piensan que la iglesia será arrebatada en el rapto antes de la tribulación, otros después, pero todos coinciden y dentro de nuestra teología y dentro de la palabra de Dios es claro que estos eventos van a suceder, ¿no? Así que por lo cual miramos la segunda venida de Cristo, ¿sí? La segunda venida de Cristo es el regreso futuro, visible y personal, glorioso de Jesucristo a la tierra, para consumar el plan de Dios y para juzgar a la humanidad, derrotar definitivamente el mal y establecer plenamente su reino, ¿sí? Esto nos crea a nosotros, nos da una esperanza, nos llama a vivir en santidad y nos impulsa hacia la misión, como yo te decía, de darle a cada persona la oportunidad de conocer el reino. Así que la segunda venida de Cristo es inminente, lo esperamos, esperamos por el Señor, esperamos que un día esto ocurra, creemos todos como cristianos que Cristo va a regresar por su iglesia, ¿sí? Algunos de los textos que apoyan textos bíblicos, cuando alguien te dice, bueno, ¿cómo sabes que va a haber una segunda venida de Cristo? ¿No? Preguntas a veces de personas dentro de la iglesia, personas recién convertidas. Pues ahí yo te puse tres textos que tú puedes usar. En Hechos 1:11 dice este mismo Jesús, así vendrá como lo habéis visto en el cielo, ¿no? Como ellos lo habían visto ascender. Mateo 24:30 dice, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Apocalipsis 1:7 dice, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Todo ojo lo verá. Esto nos habla de que la segunda venida de Cristo será una venida visible. Toda persona verá venir a Cristo. Así que es eminente que esto va a pasar, que esto va a llegar. Y nos preguntamos, bueno, y entonces viene la gran tribulación, viene la segunda venida de Cristo. Y ahora vamos a ver, bueno, ¿cuándo es la gran tribulación? ¿La iglesia estará para la gran tribulación o será que Jesús vino antes y la iglesia fue arrebatada? Pues son las teorías que ahora vamos a estudiar, ¿sí? La gran tribulación, ¿qué significa la gran tribulación? Una definición, si a ti alguien te pregunta, bueno, ¿qué es la gran tribulación que habla la Biblia? Bueno, es un periodo de sufrimiento intenso. Es un conflicto espiritual y juicio divino sin precedentes. La Biblia dice que la gran tribulación va a ser algo que nunca se experimentó, que ocurre antes de la consumación final del reino de Dios, antes que el reino de Dios sea finalmente establecido, antes del juicio final. Viene esta gran tribulación, años de mucho sufrimiento, ¿sí? Algunos textos que hablan de esto, de la gran tribulación. Bueno, ¿cómo? Si alguien te dice, bueno, ¿cómo sabes tú que estos tiempos, estos días de gran sufrimiento? Bueno, en la Biblia está escrito, Mateo 24, 21 dice, habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo. Daniel dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue. Y Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Textos que respaldan y que mencionan que va a existir, va a venir esta gran tribulación, ¿sí? Ahora, como veíamos, ¿no? Algunos elementos de esta definición de la gran tribulación. Bueno, lo primero que sabemos que son tiempos de sufrimiento extremo, ¿sí? Que va a haber una gran persecución hacia el pueblo de Dios, una gran crisis global, ¿no? Que va a abarcar tanto lo espiritual, lo social, como lo cósmico, va a abarcar todas las cosas. Esto va a ser un caos tremendo a nivel toda la humanidad, no a nivel solo un pueblo, no nada más a nivel Estados Unidos o Argentina, sino que esto va a incluir a toda la humanidad, ¿sí? Va a estar la manifestación del mal, la aparición del mal.
Y nosotros hoy conocemos el mal, pero segunda de Tesalonicenses dice, y con todo engaño de inquietud para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que en estos tiempos de la gran tribulación, lo que se considera es que los que estamos en el Señor vamos a estar con el Señor, pero los que no están con el Señor ya no va a haber gracia, ya no va a haber misericordia, porque hoy la gracia de Dios existe para todos, ¿no? Y aunque las personas no caminen con Dios, las personas tienen un valor, tienen buenos sentimientos, no todo el mundo desea o quiere el mal, pero en estos tiempos se va a terminar eso, van a ser tomados por el mal. Los que negaron la salvación, los que no quisieron aceptar a Cristo, van a ser tomados por el mal. Es lo que dice Pablo, segunda de Tesalonicenses. Sus corazones van a estar llenos de mentiras, su vida va a estar lleno de maldad. Vamos a ser separados, ¿sí? Y va a venir luego el juicio divino. Dios permite y ejecuta juicios sobre el pecado. Se revela la justicia de Dios. Va a llegar el día del juicio final. Y es una prueba para los creyentes, ¿no? La gran tribulación se cree que va a ser una gran prueba porque va a haber mucho mal y va a ser mucho sufrimiento. Y vamos a ser tentados y vamos, ¿no? Dicen que quizás hasta con la propia vida, a negar a Cristo, ¿no? Entonces vamos a ser llamados hacia una perseverancia, ¿no? Hacia un momento donde nuestra fe va a ser realmente probada. Y quizás hoy estamos viendo situaciones o cosas donde te quieren llevar a negar la fe, ¿no? Por ejemplo, aquí ha ocurrido que demandas de gente de otros sexos, homosexuales, a iglesias por no querer casarlos, te sacan la licencia, te empiezan a intimidar en tu fe, ¿no? En lugares como África y ciertos pueblos donde por ser cristiano te persiguen, te matan, pero esto ahora va a suceder, ¿no? En la gran tribulación a todos los creyentes. Vamos a ser llamados a una perseverancia en medio de un momento caótico, en medio de un sufrimiento muy extremo, en medio donde el mal va a estar manifestado de una forma como nosotros todavía no lo conocemos. Y esto nos va a llevar a nosotros realmente a purificar nuestra fe. Aquí sí que el trigo y la cizaña, como dice Jesús, son separados. Los que realmente tenemos a Cristo, pues vamos a tener que tener una fe fuerte y verdadera para perseverar, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son algunas de las diferentes interpretaciones teológicas en cuanto a esto? ¿Cuándo va a ser la gran tribulación, no? Y esto es lo que yo te decía, todos creemos en la gran tribulación, pero no todos creemos que los tiempos van a ser los mismos. Y es bueno tener un panorama general en cuanto a estas cosas, porque son las interpretaciones más grandes y que se utilizan y que marcan marcos teológicos o líneas de pensamiento, ¿no? Para los premilianistas, la tribulación es un evento literal, porque otros también piensan que son cosas simbólicas. Para ellos va a ser un tiempo literal, de un futuro de 7 años, que va a durar 7 años. Se basan en parte en Daniel 9:27, que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones tendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Uno de los textos que los premilianismos toman para decir va a durar literalmente 100 años, está basado en Daniel. Ellos creen que van a ser dos mitades y tú habrás escuchado seguramente sobre esto. La primera mitad sí va a haber sufrimiento, va a haber dolor, pero no va a ser tan intenso y entonces ahí donde la iglesia va a ser arrebatada, ¿no? Muchos hemos escuchado o creemos quizás esto, que sí vamos a pasar sufrimiento, pero que los creyentes en Cristo vamos a ser arrebatados antes de realmente el sufrimiento más fuerte y más intenso, ¿sí? En la venida ocurre después de la tribulación. Ellos creen que Cristo viene por nosotros después que haya pasado la tribulación.
los que tienen una postura histórica progresista creen que la tribulación ocurre en la historia, pero culmina en un periodo final más intenso. Ellos piensan que la gran tribulación es algo que ya vivimos, que estamos viviendo. La iglesia siempre ha sufrido. Ellos no piensan que va a ser un periodo que va a marcar como los premilianistas. No piensan que va a ser un periodo de 7 años que va a marcar que después de eso viene Cristo, ¿no? Ellos piensan que no, que para nosotros ya estamos en la gran tribulación, la iglesia ya está en la gran tribulación, porque es un periodo de sufrimiento, pero habrá una intensificación antes del fin. En esto sí creen que se va a poner más intenso, ¿no? Como los premilianistas que creen que en los segundos 3 años y medio es cuando va a ser más intenso, ellos creen que sí se va a intensificar el mal, que sí va a crecer el mal, va a crecer el sufrimiento, pero que en realidad cuando se habla del término gran tribulación, la iglesia ya está empezando a vivir la gran tribulación, ¿no? Y que creen que la venida de Cristo ocurre después de la tribulación, ¿sí? Ellos también piensan que Cristo viene, la segunda venida de Cristo viene cuando pase la tribulación, ¿sí? El dispensianismo, que es muy conocido y es una de las doctrinas más creídas dentro de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas, muchas se apoyan en esta teoría del dispensialismo, ¿no? Y este es el orden que ellos creen. La tribulación ocurre antes de la segunda venida de Cristo, igual que piensan los otros. El rapto, la iglesia es removida, no va a estar en la gran tribulación. Dura 7 años y precede la gran venida de Cristo, ¿sí? Esta es una de las teorías que las iglesias evangélicas, sobre todo más hispanas, es la que más apoyan, vamos a decirlo así, uno apoya una teoría, ¿no? Luego vienen los amilianistas, donde el escritor de tu libro es amilianista, aunque él da, ¿no?, todas las referencias, que la gran tribulación no es solo futura, sino que es una realidad presente en toda la era de la iglesia, más o menos como creen los del futuro, los progresistas, que se intensifica hacia el final también, ¿no? Que los tiempos finales, claro, todos creen que los tiempos finales van a ser mucho más fuertes, mucho más dolorosos, mucho más sufrientes. La clave, vivimos en una tensión constante, ¿no? Y tú sabes que el autor menciona mucho esto, el reino de Dios presente y la posición del mal que se activa. Y el orden es la era de la iglesia, la tribulación es constante, la iglesia vive bajo el ataque del mal, bajo la tribulación, bajo los ataques de Satanás y los ataques del mundo, ¿sí? Y se intensifica al final y que luego viene la segunda venida de Cristo también, ¿sí? El arminianismo enseña que el milenio es el reinado presente de Cristo desde el cielo durante la era de la iglesia, y que al final de este periodo Cristo regresará una sola vez para juzgar y consumar el reino eterno. Lo cual, si ellos, para ellos también la segunda venida de Cristo tiene que ver con el comienzo del milenio. Piensan que el milenio va a comenzar después de la gran tribulación y después de la gran tribulación va a venir Cristo y entonces ahí comienza el milenio. Y yo sé que son temas complicados para uno entenderlos, por eso te quiero dejar el PowerPoint para que tengas las explicaciones y los textos más claves, porque este es un tema como muy amplio, ¿no? Y es un tema difícil porque otra vez son teorías y cosas que sacamos de textos bíblicos, pero que no hemos vivido. Y como todo lo que uno todavía no ha vivido, imagino que para Israel y para los del Antiguo Testamento, cuando hablaban del Mesías, también se cuestionaban los tiempos, los momentos, la hora, cómo iba a ser, ¿no? Y espero que nosotros tengamos una teología más correcta y no nos desviemos de la verdad, que esperemos a Cristo. Yo creo que el punto central del reino de Dios y de la escatología es Cristo viene y viene por su iglesia. Después si nos va a ocurrir, pues, si nos toca vivir este tiempo y nos toca que llegue la gran tribulación, mantengámonos firmes para atravesarla, si es al principio, si es al final, pero un día Cristo nos va a rescatar y va a venir por nosotros, ¿no? Luego viene el rapto, la explicación teológica del rapto
es esta. ¿Qué es el rapto en términos bíblicos? Y alguien dice, bueno, pero ¿qué es el rapto, no? En Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, porque el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos para siempre. Y ahí hay dos textos más que se dirigen al mismo tiempo, ¿no? Esto significa que el rapto es el evento en el cual Cristo desciende por su iglesia. La iglesia se va a encontrar, ¿no? La palabra arrebatados, la palabra clave es arrebatados, que en griego es arpazo, que tiene que ver cuando el pueblo se encontraba con un rey y convivía con el rey. Y entonces esto tiene que ver con que seremos tomados para encontrarnos con el rey y para convivir con el rey. Cristo desciende por su iglesia. Esa es la segunda venida del Señor. Los muertos en Cristo van a resucitar, por lo tanto, ¿sí? Este, y tú sabes, hay varios textos bíblicos que hablan de seremos transformados, ¿no? Algunas personas dicen, pero bueno, los que ya murieron, no es la cremación, el entierro, pero la Biblia dice que seremos tomados y seremos transformados. Filipense habla que seremos transformados como Cristo. Y en la resurrección de Cristo vemos que Cristo resucitó en un cuerpo que se veía físicamente. Cristo resucitado se sentó, comió, estuvo con los discípulos, pero que a la vez sobrepasaba los límites humanos porque traspasaba paredes, tenía un lado muy espiritual. Así que va a ser un cuerpo incorruptible, espiritual, quizás con una imagen física, quizás sea diferente a lo que nosotros estimamos como imagen física, pero seremos, ¿no? Seremos tomados y los muertos van a resucitar y serán transformados igual que los que estén vivos. Todos vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible para ser tomados y encontrarnos con Cristo en los cielos. Ambos se reunirán con Él, la palabra clave que ya la expliqué, ¿sí? Hay otra vez, volvemos a lo mismo que con el tema de la gran tribulación. Todos creen en el rapto, todos los cristianos creemos en el rapto, pero los pretribulacionistas dicen el rapto ocurre antes de la gran tribulación. ¿Sí? Entonces seremos tomados antes de la gran tribulación. La iglesia no va a estar en la gran tribulación, ¿sí? Lo que ellos creen que después vamos a venir y vamos a reinar con Cristo en el milenio, pero que para la tribulación la iglesia ya no va a estar. Vamos a ser tomada y vamos a estar con el Señor en los cielos. Y luego va a venir la segunda venida de Cristo en el reinado terrenal, pero que el rapto tiene que ver con que la iglesia será tomada y esto va a ocurrir antes de la gran tribulación, ¿sí? La tribulación, como ya vimos, dura 7 años y la segunda venida de Cristo va a ser visible para todos y ahí hay algunos textos que respaldan esta postura, esta teoría, ¿sí? La segunda son los mitribulacionistas, que ellos están en el medio. Enseña que el rapto ocurre a la mitad de la tribulación. O sea que vamos a estar aquí como iglesia de Dios 3 años y medio. Y ahí vamos a hacer, va a ocurrir el rapto. Vamos a ser tomados por el Señor y llevados al cielo. La iglesia va a sufrir parcialmente. Luego va a ser librada, ¿sí? La observación, esta es la postura que menos sostenimiento académico y respaldo bíblico tiene. Aunque hay muchas denominaciones que creen en esto, creen que el rapto de Cristo viene en medio de la gran tribulación, ¿sí? Pero que la iglesia va a estar 3 años y medio, los otros 3 años y medio ya no va a estar. Y los post-tribulacionistas enseñan el rapto ocurre al final de la tribulación. O sea, la iglesia es tomada cuando pasó la tribulación. El rapto es el encuentro con Cristo. Luego de eso viene el juicio final, el milenio y el juicio final, y ahí están los textos en los cuales ellos se apoyan para tomar esta teoría de que por qué la iglesia va a ser tomada después de esto, ¿no? Em,
Déjame, quiero ver si tengo algo que no estoy diciendo en mis notas. La postura milianista, que es la del autor del libro, la de Coleman, enseña el rapto no es un evento separado, es parte de la segunda venida de Cristo. Ellos relacionan, porque el rapto es el arrebatamiento de la iglesia, pero ellos dicen que Cristo va a tomar la iglesia en los cielos y después va a venir con su iglesia a reinar por el milenio. Ellos dicen que no, que el rapto va a ser cuando Jesús ya venga para acá, para la tierra. En el momento que la iglesia sale a recibir a Cristo, participa en su entrada final y esos son textos en los cuales ellos se respaldan, ¿sí? La iglesia pasa por el sufrimiento, pero Dios la sostiene, mantiene la unidad del evento final más coherente con los evangelios. El juicio final es el acto definitivo, no eso es otra cosa. Eso es Entonces, por último, la definición de milenio, que es el milenio. Hablamos, recuerda, de la gran tribulación, hablamos del rapto, hablamos de la segunda venida de Cristo, y después de la segunda venida de Cristo, se cree, existe lo que llamamos el milenio, ¿sí? Y está basado en Apocalipsis 21:6, en el cual Cristo reina y sus santos participan de su reinado. O sea, Cristo va a venir, va a reinar 1000 años junto con la iglesia. Esto es lo que se denomina el milenio y está basado en este texto de Apocalipsis 21 al 6. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo. Qué interesante, qué difícil, qué complicado. Es realmente complicado entender estos textos del Apocalipsis, pero se entiende que el milenio Cristo va a estar con su iglesia, va a reinar 1000 años aquí en la tierra, junto con su iglesia, ¿sí? Y entonces Satanás va a ser atado, pero no va a ser destruido totalmente, sino que después viene la batalla de Armagedón y luego viene el juicio final, donde finalmente Satanás va a ser destruido. No va a existir más. Pero en el milenio, como dice Apocalipsis 20, dice que va a ser atado y que luego será soltado por un lapso de tiempo. Pero esos 1000 años, Jesucristo va a reinar aquí junto con su iglesia. Y vamos a estar sin mal. ¿Por qué? Satanás ya fue atado, pero no fue destruido finalmente. Eh, por último, ya eh, para ir terminando, el milenio se entiende como un tiempo de reinado de Cristo, una etapa dentro del plan escatológico de Dios, un periodo donde se manifiesta la autoridad del reino de Dios, ¿sí? Las principales interpretaciones, otra vez, de las diferentes teorías, los premilianistas dicen el milenio es literal. Ellos creen que van a ser 1000 años de verdad, literal. Que va a ocurrir en el futuro, que Cristo reina físicamente en la tierra y esto obviamente ocurre después de la segunda venida de Cristo. Todos coinciden que el milenio es después de la segunda venida de Cristo, ¿no? Cristo ya vino, ya tiene su iglesia y ya está acá reinando en la tierra, ¿sí? Los postmilianistas dicen el milenio es un periodo largo, no necesariamente literal. Ellos no creen que cuando se habla de 1000 años se está hablando de una fecha cronológica, sino que es algo simbólico. Eh, es un tiempo de expansión para el Evangelio donde el mundo es transformado progresivamente. Luego viene la segunda venida de Cristo, ¿no? Este, y luego el aminialismo dice, representa el tiempo actual. Para ellos el milenio es el tiempo actual que ya la iglesia está viviendo. Esto empieza en la primera venida de Cristo. Para ellos el milenio también es simbólico y cuando se habla de milenio significa que Cristo ya reina, porque Cristo ya vino. Ellos no creen que va a existir, qué diferencia, ¿no? A los premilianistas, ellos no creen que va a existir después de la segunda venida de Cristo un reinado acá en la tierra de 1000 años. Creen que esto ya está ocurriendo. Y que después Cristo viene
y viene el juicio final y la guerra de Armagedón, pero que los 1000 años tienen que ver con que Cristo ya vino y ya estamos nosotros en ese periodo, ¿no? Significa Cristo ya reina ahora desde el cielo y nosotros los creyentes estamos aquí en la tierra redimidos y con el poder de su Espíritu Santo. El milenio revela que Cristo ya reina para ellos, que el mal aún no ha sido eliminado completamente, que la historia se dirige hacia la consumación final. Es la extensión de lo que el autor llama ya, pero todavía no. Sí, esto es para ellos el milenio. La gran tribulación, entonces, pregunta muy común, ¿es antes del milenio? Para los premilenianistas, sí. La tribulación ocurre antes del milenio, ¿no? Secuencia, tribulación, la segunda venida de Cristo y el milenio, los 1000 años que Cristo reinará aquí en la tierra junto con los creyentes, ¿no? Em, Después el arminianismo dice la tribulación no está separada antes del milenio. Explicación, el milenio es el tiempo presente, como yo te venía diciendo, de la iglesia. La tribulación ocurre en este mismo periodo. Para ellos, nosotros estamos en el milenio y estamos en la primer parte de la tribulación. Después se va a intensificar en los tiempos finales. Es decir, vivimos en el milenio y también en la tribulación al mismo tiempo. Y ahí hay dos textos bíblicos que después tú si gustas puedes ver, en los cuales ellos se respaldan, ¿sí? Eh, y por último, en el postmilianismo la tribulación no es el enfoque central, se ve más como parte de la historia. Ellos creen que también que esto de la tribulación ya se ha ido dando durante la historia, antes de la era de la expansión del reino, que esto está ocurriendo ahora y que no va a ocurrir después. Entonces, para lo último, para terminar y como para hacer una síntesis y que estén ahí todas las posturas más o menos claras, puestas juntas, miramos que la postura, la visión del milenio, premilianistas, los dispensionistas creen el milenio literal de 1000 años, años después del regreso, ¿no? El momento del rapto, antes de la tribulación, pretribulación, relación rapto, segunda venida de Cristo, separados, el rapto es primero, Cristo se lleva a la iglesia y luego viene la venida visible. Y el enfoque teológico es la distinción Israel-Iglesia, el escape del juicio. Plenianismo histórico, ¿no? Ellos ven milenio literal después de la segunda venida de Cristo, momento del rapto después de la tribulación, relación del rapto unido a la segunda venida. Ellos creen que cuando es la segunda venida de Cristo es el mismo tiempo que el rapto. La iglesia pasa por las tribulaciones, y posmilianismo, milenio simbólico, era del triunfo evangélico, generalmente momento de rapto al final, cuando termine todo, un solo evento, no está separado el rapto de la segunda venida de Cristo, optimismo histórico del reino, ¿sí? Y el arminianismo, milenio simbólico, no creen que es literal, era actual de la iglesia. Esto, momento de rapto en la segunda venida de Cristo, un solo evento no separado, la segunda venida de Cristo y el rapto ocurren juntos, y es la teoría del ya, pero todavía no, ¿sí? Así que bueno, esto es una síntesis en cuanto a la gran tribulación, el milenio y el rapto, y en cuanto a las teorías eh, y a los apoyos bíblicos de estas teorías, ¿sí? Yo sé que son un poco complejas de entender para todos. Y otra vez, creo que la parte más compleja es porque son teorías y en realidad no podemos confirmar que realmente el rapto va a ocurrir junto con la segunda venida de Cristo o que va a ser en medio de la gran tribulación o después o antes. Nadie, ningún ser humano te puede confirmar en eso porque son eventos que no han ocurrido y nos basamos en un entendimiento bíblico, que el entendimiento bíblico en realidad lo que más confirmación, si hay algo que nosotros necesitamos entender escatológicamente, es que estos eventos sí ocurren. La segunda venida de Cristo, el milenio, el rapto y la gran tribulación son eventos bíblicamente comprobados
te he mostrado algunos textos bíblicos, ahí hay otros que por cuestiones de tiempo no puedo leer todos los textos bíblicos que confirman que estas cosas están escritas, como en el Antiguo Testamento también estaba escrito que un día vendría el Mesías, que sería llevado al matadero, como dice Isaías, que daría su vida por amor a nosotros, o sea, los eventos del Mesías y del reino inaugurado de Jesús estaban escritos. Y estas cosas están escritas, así que nosotros entendemos que estas cosas sí van a ocurrir. Lo que las teorías humanas no se ponen 100% de acuerdo y todas tienen su apoyo bíblico, ¿no? Como has mirado, todas tienen su respaldo en textos bíblicos que interpretan y dicen, no, la iglesia no va a estar, sí, la iglesia va a estar, va a ser el rapto y la venida juntos, no, van a ser por separado. Pero lo que más nos tiene que importar a nosotros es bueno conocerlo, es bueno entenderlo, es aferrarnos a que nosotros tenemos la misión de extender el reino de Dios, que Cristo viene y viene por nosotros, que un día el juicio final llegará, que un día el milenio existirá y la derrota de Satanás va a ser completada. La derrota de Satanás ya fue consumada, pero va a ser terminada, va a ser la conclusión, la terminación del plan redentor de Dios. Toda la Biblia, toda la historia está basada en el plan redentor de Dios hacia la humanidad. Así que eso creo que es el punto fundamental que nosotros tenemos que entender en cuanto a la escatología. Tenemos que conocer que estas cosas sí suceden, van a pasar. Tenemos quizás algunos nuestra postura tomada, quizás decir, bueno, que ocurra el rapto cuando tenga que ocurrir y si me toca vivirlo y si Cristo nos lleva antes, que bueno, gloria a Dios, pero tenemos que estar preparados porque estas cosas sí van a acontecer, sí van a pasar. Y la iglesia necesita estar vestida en santidad y sin mancha, y la iglesia necesita estar activa porque los tiempos finales yo pienso que cada día se acercan más y que cada día necesitamos más proclamar el Evangelio para que ninguna alma se pierda, ¿no? Porque sí va a llegar el tiempo donde estas cosas van a ocurrir. Cristo va a venir, va a llegar el milenio, va a llegar el juicio de Dios, los corazones de aquellos que no aceptaron a Cristo van a ser endurecidos, aquellos que estamos con Cristo, bendito Señor, vamos a pasar a una eternidad con el Señor. Amén. Así que bueno, con esto terminamos. César, ¿algún comentario, alguna pregunta? Tienes el micrófono apagado. Sí, pastora, Sí. es muy interesante. Como usted ha dicho, Ujú, cada uno de nosotros tenemos una posición, claro. pero lo importante son ciertas señales Ujú, que nos da la palabra. ujú, Y en aquellos tiempos, cuando la iglesia primitiva estaba esperando ese regreso del Señor, ujú, era difícil que todo ojo lo viera, ujú, muy difícil. ujú, Sin embargo, hoy día nosotros sabemos que por medio de la tecnología vemos un evento que está ocurriendo casi y que estuviéramos presentes, pues, ujú, porque lo vemos vía satélite, lo vemos por las diferentes medios de ujú, comunicaciones que hay. ujú, Entonces, estamos cerca viendo ujú, esa señal. ujú, Y lo otro que lo principal es, como usted dice, son eventos que van a ocurrir. ¿Cuándo? Lo de menos. Lo importante es que la iglesia esté preparada, ujú, que la iglesia el Señor la consiga como dice su palabra, ujú, velando, orando, haciendo el trabajo. El hecho de que el Señor venga mañana por decir algo y nosotros no lo sabemos, pero viene mañana, nosotros no nos vamos a poner a esperar al Señor sin dejar o dejando de hacer la obra que Él nos mandó. Tenemos que seguir predicando porque hay mucha gente todavía que no tiene a Dios en su corazón y es necesario que nosotros, como luz del mundo, vayamos a llevar la verdad que es Cristo Jesús. ujú. Sí, gracias, César, estoy de acuerdo contigo y sí, dice que hasta que el Evangelio no llegue hasta el último rincón de la tierra, Cristo no va a venir porque no va a dejar a nadie sin posibilidad
de que se escuche el Evangelio. Pero como tú dices, los avances de la tecnología, de la comunicación global, las cosas que pasan que nos van llevando quizás hasta cierto punto a un gobierno global, ¿no? Las alianzas, las guerras. Yo coincido contigo, nos demuestra que nos vamos acercando a los últimos tiempos y que el conocimiento de la fe y de Cristo está llegando a muchos lugares hoy donde antes no llegaba. Por lo que tú dices, ¿no? No había acceso, ¿no? Entonces, sí, solo el día y la hora lo conoce el Señor, pero yo creo que la iglesia necesitamos retomar a una urgencia espiritual. A veces siento como que las personas, no lo digo por todos, ¿no? Pero que mucha gente en la iglesia toma la iglesia demasiado a la ligera, está tomando a la fe demasiado a la ligera, demasiado como, bueno, no pasa nada, ¿no? Dios es bueno, no pasa nada, ¿no? Y si no me afirmo, no pasa nada, ¿no? Y si estoy en pecado y estoy en la iglesia, no pasa nada. Y sí pasan las cosas, un día todo esto se va a cumplir. Y la dispensación de la gracia va a terminar, y el juicio va a llegar, y el rapto va a llegar, y nos vamos a ir con Cristo, no los que fuimos a una iglesia, los que realmente caminamos con el Señor. Jesús se va a llevar, no a un edificio. La iglesia de Jesucristo es un templo espiritual. Se va a llevar a los que sabe que caminamos con Él. Ahí no, 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 no. No hay engaño, no hay nada. Dios conoce todo, porque a veces pensamos que porque estamos dentro de una iglesia, realmente estamos caminando con Cristo, pero a veces no es tan así y tenemos que concientizar al pueblo de Dios de que realmente, como dices tú, hay que servir al Señor, hay que adorar al Señor, hay que poner a Dios como prioridad en nuestras vidas. Eso significa ser discípulo de Cristo, ¿no? Y llevar el Evangelio, hacer discípulos a las naciones, ¿no? Caminar en santidad. Yo sé que no somos perfectos y que pecamos, pero procurar y buscar una santidad, ¿no? Y creo que la iglesia tiene que tomar esto como las advertencias de los últimos tiempos y entender, ¿no? Su responsabilidad, ¿no? Entender la magnitud también de las cosas. Así que muchas gracias, César. Gracias por estar siempre. Dios te bendiga. Sigue adelante con tus trabajos, con tu excelente trabajo que haces en la clase. Y bueno, cerramos. ¿Por qué no cierras tú, César, con una oración, sí? ¿Nos diriges con una Claro, oración? pastor. Dale, amén. Gracias, gracias. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Y te pedimos perdón, Señor, porque tu iglesia está muy acomodada. Está acomodada sin ver que tu venida está muy cerca y que debemos vivir es tu palabra. No la forma en que nosotros queramos, sino vivir tu palabra, Señor. Vivir en santidad, vivir orando, Señor, y vivir proclamando tu palabra siempre, porque tú nos dejaste ese mandato y predicate a todas las naciones. Y es lo que tú de iglesia debería estar haciendo en estos momentos. Sin embargo, Padre amado, muchos no lo hacemos. Por eso te pedimos perdón y que sea tu Espíritu Santo llenándonos de valor, de denuedo, para llevar tu palabra, Señor, llevar la verdad a todas aquellas personas para que los que estén cautivos sean libres, Señor, porque a eso tú viniste en tu primera venida y Sí, ahora viene en tu segunda venida, que es la que estamos esperando, Señor. sí, sí, Y que tu iglesia esté santa y sí, libre de pecado, Señor, porque sí, tú eres santo. Y como tú eres santo, tu iglesia tiene que ser santa, Señor. sí, sí, Y te pedimos con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar sí, en sí, ese camino de sí, santidad, sí, porque aún estamos en cuerpo sí, sí, pecadores, pero por medio de tu gracia y tu misericordia esperamos, Señor, que tú nos lleves en el rato sí, que es antes sí, o tal vez en medio de la sí, sí, tribulación. amén, Solo tú lo sabes, Señor. Lo importante, Padre, es que nosotros nos vayamos contigo, sí, Señor. sí, Sea transformado nuestro cuerpo o sea que dejemos este mundo, Señor. sí, Señor, Pero lo importante, Señor, es estar contigo, sí, vivir en la eternidad a tu lado y que podamos en este tiempo que estamos aquí antes de tu segunda venida, llevar tu palabra, sí, sí, proclamar tu palabra, Señor, proclamar tu verdad. Por eso, Padre, te damos gloria, te damos sí, honra, Señor. Sigue llenando de conocimiento y sabiduría, Padre, a los profesores, para sí, que sí, ellos impartan, Señor, ese conocimiento de tu verdad a todos aquellos, no solamente que nosotros lo hagamos, sino aquellos que vienen después de sí, nosotros, Señor, para que todos tengan
el conocimiento de tu verdad. Por eso, Padre, te damos gloria, te damos honra y todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, César. Dios te bendiga y a todos. Dios me los bendiga. Nos estamos viendo si Dios quiere. Estoy abriendo aquí. Ay, la pantalla no la puedo abrir. Pero bueno, aquí nos vemos. Amén. No puedo abrir la pantalla. Ahí se me fue. Bueno, César, que Dios te bendiga. Estamos despedidos. Acá le voy a dar stop. Espérame. Amén, pastor, amén. Dios la bendiga Ahí estamos, ahí grandemente. estamos. Dios te bendiga. Gracias por tu participación. Gracias por tan hermosa oración. Y adelante, amén. Y nos despedimos a todos aquellos que miren el video después, grabado por Zoom. Los bendecimos en el nombre del Señor y aquí estamos siempre para servir, amén. Así que Gracias, nos estamos pastora. viendo. Gracias por Rebeca. Dios la bendiga. Bye, cuídate. Dios te bendiga. Bye, bye. Amén. Vaya, 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 vaya.